Ahora sí, buenos días. Bueno, este trabajo tenía más o menos la misma impronta de los anteriores. Había un caso que sería basado en un fallo, en hechos reales, y luego preguntas que debían responder. La modalidad por ahí fue un poco distinta porque el fallo era más largo, y lo que se intentó fue que vayan leyendo por ahí con mayor determinación y con más detenimiento algunas cuestiones referidas a justamente temas relacionados a la unidad 7. No quiero leerlo porque, bueno, es bastante extenso, pero si alguien se anima a contar un poquito de qué se trataba el caso que les acompañamos, como lo hayan entendido, digamos, no es una cuestión de evaluación, sino como para que quienes por ahí quizás hayan entendido alguna otra cosa lo puedan manifestar. Es como un breve resumen de qué es lo que entendieron que pasó en el fallo. Y hubo un divorcio de una sociedad, a Ajá, una sociedad conyugal, y lo que estaba en disputa era por lo menos lo que se entendía, era la indivisibilidad de los bienes. perfecto. Un divorcio de una sociedad conyugal, en realidad es un divorcio de un matrimonio que es, bueno, trae aparejada la disolución de una unión conyugal, ahí lo que ustedes después van a ver como la masa de bienes, ¿no? Y Alejo, ¿qué es lo que pudiste ver en el fallo? ¿Hubo una instancia, dos instancias, o qué se cuestionaba, qué se resolvió? Ustedes Lo por que ahí no entendí, cuando tengan que analizar un caso, fíjense en estos puntos, digamos, más o menos como para ir ordenándoles a ustedes el relato, porque es importante, esta es una de las primeras materias donde ustedes empiezan a ver por ahí fallos, pero no va a ser la última, y cuando les pregunten está bien que arranquen así como Alejo, pero bueno, complementen con estas cuestiones. ¿Qué es lo que se cuestionaba? ¿Qué es lo que se pedía? ¿Qué es lo que se resolvió? Y bueno, si hubo una o dos instancias, o tres, o qué es lo que pasó. y lo que leí fue que hubo una apelación Ujú. que fue rechazada porque o sea, se entendió que no había, digamos, no era antieconómico la resolución del juez de primera instancia respecto a las acciones de las dos sociedades que estaban en disputa, y que básicamente los dos cónyuges podrían, los dos cónyuges podrían gozar plenamente, digamos, de las acciones, sin que esto sea antieconómico o poco rentable. ¿Sí? Bien. Y Alejo, ¿qué fue lo que se resolvió en primera instancia? Eh, Me acuerdo que se discutía había un porcentaje, me parece que era el 50%, que estaba a nombre de los dos, de la sociedad conyugal. Me autorizaron a pasarte 30 Y minutos. lo que se ponía, digamos, era en que uno de los cónyuges iba a quedar como en desventaja al resto de los accionistas, Bien. porque se dividía su masa de acciones, o algo así, más o menos. Bueno, ahí hay que hacer como una vueltita de tuerca. Ahí Milena dice que un cónyuge quería vender los activos. A ver, ¿cómo entienden ustedes porque a ver, entiendo que no han visto todavía lo que es derecho de familia, entonces, un poco para que entendamos qué es lo que pasa cuando se celebra un matrimonio. ¿Qué pasa cuando se celebra un matrimonio? Hoy el código plantea dos opciones distintas respecto a los bienes. Cuando dos personas se casan, pueden continuar con sus patrimonios separados o unirlos. En el caso de que decidan unirlos, no es que unen todo lo que traían previamente, sino que van a unirlos a futuro. A partir de ese momento hay una comunidad de bienes, es decir, todas esas cosas que adquieran en conjunto van a pasar a ir como si se fuera un pozo común, un fondo común que va a ser de ambas partes. En este caso, en un juicio previo, porque este no es un juicio, fíjense que eh, el juicio no es un juicio de divorcio, el que les trajimos, el fallo, sino que es otro tipo de reclamo. Entonces, este matrimonio ya se había divorciado. El problema fue qué es lo que pasaba con
esa comunidad de bienes que tenían en conjunto. Ahí Alejo lo que... Rocío, ¿vos estás queriendo decir algo? Ah, no. Bueno, en esta comunidad de bienes que tenían estas dos personas, se encontraban acciones de sociedades. Hay que ver qué es lo que, no lo sabemos porque no está la información, pero podemos suponerlo después del juicio que se generó. Entendemos que en el juicio de divorcio se ordenó dividir esas acciones que tenía este matrimonio en partes iguales, mitad para un cónyuge, mitad para el otro cónyuge. Eso es lo que planteaba Alejo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que es lo que dice Milena. Se planteó que esas acciones se dividan mitad y mitad, y que cada cónyuge se fuera con el 50% de las acciones y haga lo que quiera con ellas. Lo que ocurre en este proceso es que el accionante, en este caso quien va a demandar, lo que pide es que se vendan esos activos, que se vendan esas acciones, y que se atribuya y se divida lo producido, 50% para un cónyuge, 50% para el otro. No sé si eso quedó claro, o a alguien le dio duda, o entendieron otra cosa. Más que nada porque, bueno, es fundamental, más allá de la respuesta de las preguntas, que se entienda qué era lo que se reclamaba y por qué les traemos este fallo en esta unidad, ¿no? Que sobre todo es de bienes y cosas. Profe, ¿puede hacer un repaso de vuelta? Sí, un repaso de qué, Brisa. De lo que dijo recién, más o menos de qué trataba en sí lo Bueno, planteado. en este caso puntual, lo que ocurre es que el marido de este matrimonio lo que plantea es que tienen que venderse las acciones que tenían ellos como sociedad conyugal, y de esa partición atribuirse 50% a cada uno. 50% para su exmujer y 50% para él. ¿Por qué? Porque en el divorcio se había pactado que la división de esa sociedad conyugal se diera en lo que se llama en especie, y cada uno se llevara el 50% de esas acciones. Recuerden que las acciones son títulos valores que están representados en un papel, entonces lo que quiere decir es que se hace un cambio de registración, y cada uno se fue con un papelito. O sea, hagamos de cuenta, no ocurre así, pero si tenemos en conjunto, como pareja, un papel así, que tenemos 100 acciones de la sociedad Radio Taxi, es un papel, que es un título de valor. Bueno, si nosotros nos estamos divorciando, y esta comunidad de bienes se tiene que dividir, llévate vos el 50 y yo el 50. Hagamos de cuenta que rompemos ese papel y cada uno se lleva un 50. En la práctica no pasa así, cambia la inscripción, pero lo que ocurrió fue eso, cada uno se llevó el 50% de las acciones. Pero el marido no quedó conforme, y lo que solicitó fue que se vendan los activos, es decir, que se vendan esas acciones en esas sociedades, y que cada uno se adjudique lo producido. Y bueno, ahí ustedes tienen en el fallo qué fue lo que contestó la demandada, la ex mujer. ¿Qué es lo que le dijo cuando le plantean que quieren vender los activos? Pensémoslo así. ¿Qué cosas ustedes tienen que empezar a analizar cuando ven un fallo así? En primer lugar, ¿qué fue lo que se planteó? ¿Qué plantea quien acciona? Ustedes lo tienen ahí en el primer párrafo. Dice, ahí tienen, perdón, tienen en primer lugar qué fue lo que resolvió la primera instancia, que dice, la sentencia de primera instancia declaró que la masa de bienes gananciales partibles
se encuentra compuesta en 55% por acciones de una sociedad y 60% de acciones de otra sociedad. Ambas de titularidad, y por eso se dispuso el cambio de titularidad, porque es decir, estaban a nombre de una de las partes, pero bueno, como es un bien ganancial, quiere decir que era de ambos, tienen que dividirlo. Eso fue lo que se resolvió en primera instancia. Ahí ustedes tienen lo que dijo, dice, en su pieza recursiva a fojas 730, el accionante postula que existe un abuso del derecho, porque en la liquidación de la sociedad conyugal se dispuso en forma directa la división de acciones societaria y no la entrega de los bienes. Eso fue lo que planteó quien accionó. Eso es importante que lo tengan presente, porque es lo que nos va a indicar qué es lo que se estaba reclamando. Esta persona lo que plantea es que hay un abuso del derecho porque se ordenó dividir las acciones societarias, 50% para cada uno, y no la entrega de los bienes que se encuentran en cabeza de las sociedades. Eso es la primera pregunta, que ahora la vamos a ver. Pero bueno, más abajo, no sé si lo van encontrando en el fallo a esto que les voy diciendo, estamos en los 2 primeros párrafos. Si vamos ya al cuarto párrafo, dice, la parte demandada a fojas 736, en la contestación de los agravios, desarrolla con pormenorizado detalle contraargumentos de la postura del actor y pide su rechazo. Considera que la pretensión actora de que parte de los bienes que componen las sociedades le sean directamente adjudicados, en vez de la asignación de la mitad del paquete accionario de la cónyuge, es contra legem. Eso ustedes lo vieron. ¿Qué significa contra legem? Contra la ley. Perfecto. Ahí dice la ley. Entonces, y ahí dice, sostiene que el desapoderamiento de bienes físicos de las sociedades comerciales, que son personas jurídicas que no intervienen en este juicio, es improcedente. Eso es lo que, hay otra forma de decir lo que buscaba el actor, que era el desapoderamiento de los bienes físicos de las sociedades comerciales. Y ahí dice, más aún cuando tampoco participaron los hijos, que también son parte de ese paquete accionario, o sea, los hijos también se ve que tienen parte de las acciones. Y ahí lo que dice es, indica que el modo de partir la masa de bienes gananciales es en especie, o sea, entregando la mitad del paquete accionario que estaba en cabeza de su ex cónyuge. Ahí tienen un poco lo que veníamos planteando. Este matrimonio era titular en conjunto de acciones de 2 sociedades. Al divorciarse, se pacta que se dividan 50% cada uno las acciones y uno de los cónyuges no queda conforme, entonces plantea en juicio que en realidad no tienen que dividirse las acciones, sino que tienen que venderse los bienes de esas sociedades y eso es lo que se tiene que atribuir. Profe, Y bueno, sí. no, le quería preguntar, yo no puedo responder la 3 porque no supe lo que era en especie. Bueno, No ahora lo vamos a ir sacando porque la idea era que lo pudieran más o menos deducir o extraer del fallo, pero a ver qué me pregunta Milena, ¿pero las acciones son separadas de los bienes o no? Exacto. A ver, ellos quizás también eran dueños de una casa, pero lo que plantea acá esta persona, el ex marido, plantea que lo que tiene que hacer es esto, desapoderarse de los bienes físicos de las sociedades comerciales, o sea, vender las sociedades, las acciones, los inmuebles, todas las cosas que estén adentro. Eso es lo que planteó, no solo el paquete accionario. Pero puede ser que en realidad, o sea, además de todo lo que estamos planteando, es imposible porque el mismo patrimonio de la sociedad es un patrimonio separado del patrimonio de los cónyuges. Es un patrimonio externo, no es propio del cónyuge. En realidad no. ¿Vos por qué pensás que sí? Porque ayer lo estábamos viendo en clase, que el patrimonio de una persona que se puede oponer a, por ejemplo, todo lo que serían los acreedores, es un patrimonio externo a lo que sería el patrimonio de una persona jurídica. O sea, yo puedo tener una sociedad unipersonal que tenga un patrimonio que, si bien en principio fue mío, al momento de constituir esa persona jurídica se separa de mi patrimonio. Se podría hacer un proceso de integración para que vuelva, si se quiere, calculo, pero no sé. Claro, pero está relacionado con la pregunta
vamos de última viéndolas, pero para que podamos ir dando respuesta. La pregunta 2 que dice, ¿la masa de bienes gananciales constituye un patrimonio especial? Y yo puse que sí. ¿Por Aunque qué? me dio duda. Y porque es un patrimonio, digamos, que se forma en una sociedad, es un patrimonio que si bien antes, digamos, tenía mi patrimonio personal, ahora todos mis bienes, salvo que lo disponga en contrario, ahora todos mis bienes van a ser parte de una sociedad conyugal. Está bien O sea, eso que decís, obviamente que es así, pero ustedes si buscan y ven lo que se entiende por patrimonios especiales, no es un patrimonio especial, porque patrimonios especiales primero son determinados por la ley, o sea que no hay muchos, hay algunos que son los que determina la legislación. Fíjense, si tienen el libro de Rivera, está en la página 579, y dice que son patrimonios cuyas características son, en primer lugar, tienen que estar autorizados por la ley. ¿Por qué? Porque es una excepción al principio general. El principio general es que el patrimonio es de cada persona y uno responde con ese patrimonio, ¿no? Son independientes del patrimonio general, es esto que decía Tomás. Pueden existir patrimonios especiales que van a estar separados del patrimonio que tiene una persona individualmente. Y responden solo por determinadas deudas y no por otras. Lo que dice Tomás no está del todo mal, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque la masa de bienes gananciales no es un patrimonio especial. No es que yo voy a responder ante determinadas cuestiones con el patrimonio que tengo en conjunto con mi cónyuge y para otras cosas voy a responder solo con el mío. Lo que quiere decir es que se transforma, que hay ciertos bienes que tenemos en conjunto, pero no que es un patrimonio separado del propio. Uno puede tener bienes aparte propios, pero no es un patrimonio especial, no es un patrimonio separado. Un patrimonio especial sería, como dice ahí, da varios ejemplos el libro, por ejemplo, el patrimonio del causante en una sucesión, el patrimonio de la persona que fallece, mientras está separado del patrimonio de los herederos, es un patrimonio especial. El patrimonio del emancipado, del presuntamente fallecido, del quebrado, de las fundaciones, lo que decía Tomás recién, de las personas jurídicas. En esos casos sí, porque se constituyen por ahí sociedades y se busca justamente eso, proteger el patrimonio de las personas humanas. ¿Por qué? Porque si yo voy a emprender un negocio con otras personas, en donde vamos a tener que asumir quizás riesgos empresariales, ¿qué ocurre si hacemos un mal negocio, si nos va mal? ¿Voy a responder yo con mi patrimonio, que fue un patrimonio que quizás vengo construyendo hace 20 años sola? No. Por eso justamente se crea una persona jurídica con un patrimonio autónomo. No es lo que ocurre con una sociedad conyugal, no se transforma en otro tipo de patrimonio que va a responder solo ante ciertas cuestiones. Eso de hecho fue producto de muchas críticas, porque por algo lo van a ver quizás más adelante, el tema de la prodigalidad, el tema de por ahí accidentes de tránsito, cuando hay una sociedad conyugal los daños que produce el cónyuge también los va a tener que pagar la otra persona. No sé, yo estoy casada, si mi marido mañana atropella a una persona, la mata y el seguro no cubre y nos demandan por daños y perjuicios y se ordena el pago de 3 millones de pesos a esa familia para indemnizarla, yo voy a tener que responder también con el patrimonio que tenemos de bienes gananciales. No con mis bienes propios, porque puede que yo tenga, no sé, un departamento que me compré de soltera. Quizás con eso no, pero con todos los bienes que nosotros adquirimos siendo un matrimonio, voy a tener que responder. A ver que voy a leer lo que dijeron en el chat y después, si tienen dudas, me van preguntando. Milena dice que lo dieron con otros ejemplos, no con el matrimonio. Por eso, justamente me dio duda que fuera un ejemplo porque no está enumerado en el código. En ese caso, están todos
pero en ese caso están todos su nombre. Celeste supongo que lo que quiere decir es que están todas las acciones a su nombre. Puede ser, porque no necesariamente, ustedes lo van a ver después en el matrimonio, no necesariamente todo se pone a nombre de ambas partes, pero existe la presunción de ganancialidad, que cuando en el curso del matrimonio se compran cosas, se presume que lo compran con plata de ambas partes, salvo que hayan dispuesto al momento del casamiento que los bienes, que el patrimonio se mantiene separado. De ahí Milena dice que para ella no es un patrimonio especial, Luisina tampoco, no están dentro de los casos, Belén también dice patrimonios especiales tienen ciertas características, para su existencia es necesaria la autorización legal, se trata de una excepción, y son independientes del patrimonio general. Perfecto. Las masas de bienes gananciales constituyen un patrimonio general de un matrimonio. Un patrimonio, a ver, la masa de bienes, claro, porque me corrigió ahí, de bienes gananciales constituye un patrimonio general de un matrimonio. Exacto, pero no es un patrimonio separado. No sé si quedó claro o... Porque ahí... Profe, Sí, Alejo. entonces, los casos de patrimonio especial están puntualizados. Sí, porque No, se no es que necesita tengan que... autorización legal. Ah. En este caso, fíjense que de la página 579 a 581 del libro de Rivera y Crovi, tienen enumerados cuáles son los patrimonios que están autorizados por la ley para ser especiales. Y ahí tienen las características que las puso Belén en el chat. Esas son las características, o sea, más allá de la autorización legal, son excepciones a los patrimonios generales, porque son patrimonios independientes, y van a como una de las características que van a responder ante ciertas deudas y no ante todas. Por ejemplo, ustedes saben que Lionel Messi tiene una fundación. ¿Lo saben a eso? Sí. Bueno, Messi tiene una fundación a la cual le ha destinado dinero para ciertos fines. Messi aparte tiene otra tonelada de dinero en su patrimonio, pero esa fundación tiene un patrimonio propio para hacer todas las acciones de la fundación. Si esa fundación mañana es denunciada por X motivo, porque no sé, tenía empleados no registrados y le hacen juicio laboral, ¿va a ir a responder Messi con su patrimonio o va a pagar la fundación con la plata que tenga la fundación? La fundación. Bueno, esa es la respuesta. Eso es lo que tienen que tener en claro ustedes cuando se habla de patrimonios especiales. ¿Quién va a responder? Por eso nos importa esto de los patrimonios especiales y por qué los bienes gananciales no son un patrimonio especial. Porque el día que tengamos que ir a demandar a alguien por algo, tenemos que saber a quién voy a demandar. ¿Voy a demandar a la sociedad que constituyó esa persona o voy a demandar a esa persona? A mí mañana en la calle me pega, no sé, el gerente de una sociedad anónima de acá de Santa Fe. Me genera daños, me genera lesiones leves, yo lo denuncio y le exijo una reparación por daños. ¿Yo ante quién voy a ir a reclamar? ¿Voy a ir a reclamar a la sociedad anónima de la cual él es gerente o voy a ir a reclamarle a él como persona humana? ¿O él? ¿A él? A él como persona. Bueno, y ahí está la diferencia. Por más de que quizás es más solvente la sociedad anónima, yo no tengo cabida con mi reclamo ante la sociedad anónima porque él a mí no me vino a pegar como gerente, no me pegó adentro de su empresa, me pegó en la calle. Entonces yo a él lo tengo que demandar como persona humana separada. Profe, Sí, la situación sería distinta. Se me ocurre el caso si a mí me atropella una camioneta de una sociedad anónima. Ahí sí responde la sociedad. exactamente. Exactamente. En ese caso, vos podés demandar también al conductor o conductora de esa camioneta y como corresponsable la sociedad.
que obviamente es lo que te va a convenir porque probablemente la sociedad sea más solvente, tenga más recursos para indemnizarte. Perfecto, perfecto ese ejemplo. No sé si queda claro, si alguien más quiere decir algo, si no vamos ahora a la pregunta 1. En la O pregunta sea 1, que, sí. para mí me queda una duda. O sea que patrimonio especial y patrimonio separado vendrían a ser medio que lo mismo, ¿no? Sí, el tema es que no se le dice patrimonio separado. Si a ustedes el profe les pregunta sobre esto, no le va a decir que es un patrimonio separado, les va a decir, bueno, que es un patrimonio especial. Ustedes le pueden decir, es un patrimonio separado del patrimonio general de la persona. ¿Por qué? Porque no forma parte del mismo patrimonio, van a estar separados, pero no es Ok. que, digamos, una cuestión terminológica. Recuerden que siempre les decimos que ustedes van a ser profesionales del derecho, que la terminología en estos casos importa. Una palabra puede cambiar todo. Ok, sí, porque como en el material hablaba de separado también, tipo, al principio, cuando vi que eran dos títulos distintos, tipo, yo pensé que eran distintos, pero leyéndolo me di cuenta que eran como lo mismo, pero Claro. Sí, por ahí no se se le dice usan como especial, digamos. sinónimos por una cuestión de Genial, gracias. redacción, pero el término, porque incluso así lo reconoce la ley, es patrimonio especial. Buenísimo, gracias. Bueno, la primera pregunta era, mencione qué se entiende por bienes en el contexto en que fue utilizada la palabra y los diferentes tipos de bienes que reconoce nuestro ordenamiento jurídico actual. ¿Quién se anima a responderla? Yo mientras voy creando una nueva reunión porque se termina el tiempo de esta. Profe, yo puse que eran bienes inmateriales, Ajá, bien. susceptibles de obtener valor, porque yo lo entendí como que yo digo, yo tengo tantas acciones de una empresa, pero yo no puedo tocar la acción. Yo tengo un documento que certifica, pero no, o sea, yo lo vi por ese lado. Sí, 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 sí. Sí, ¿Alguien más yo lo puse responde? bienes específicos, bienes en sentido específico, ya que son inmateriales y susceptibles de adquirir valor. Bien. ¿Ustedes vieron los artículos 15 y 16 del código? Sí. ¿Qué términos utiliza el código para distinguir los bienes? Bienes muebles e inmuebles. No es, no hace justamente referencia, o sea, más allá Bienes de y que, cosas. ¿cómo? Lo distingue entre bienes y cosas. Bien, ¿y qué serían bienes y cosas? ¿Qué serían los Bienes es todo bienes? lo que se... O sea, tanto como bienes y cosas suelen estar comprendidos dentro de la generalidad de lo que se llama bienes, pero cosas en sentido de lo que es material o algo que puede tocar si se quiere, o físico, y lo inmaterial aquello que no puede ser tocar, intangible, inmaterial. Bien, perfecto. Es así como plantea Tomás. Nosotros tenemos una clasificación genérica, o la noción genérica, si se quiere, de bienes. Y después tenemos, los bienes los dividimos en derechos inmateriales, que es lo que dijo, creo que Alejo antes, digamos, cuando hablábamos de títulos valores, de algo intangible, que por más de que tengamos un papel, es un bien inmaterial, y las cosas como bienes materiales. No Profe, obstante, si nos vamos específicamente a los artículos 15 y 16, después léanlos, pero los artículos 15 y 16 hacen una clasificación que dice que tenemos bienes con valor económico materiales que se denominan cosas, entonces ahí tenemos bienes materiales, o sea, las cosas son bienes materiales, y después tenemos bienes sin valor económico, que serían el cuerpo humano y los derechos de las comunidades indígenas. Después vamos a tener los bienes inmateriales que van a tener valor económico, que es lo que decía respecto a los títulos valores, ¿no? Que es eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nos va condicionando a la hora de clasificar, ¿no? Esperen que estoy creando la reunión y esto está medio tildado. No sé si... profe, Sí, yo le Alejo. quería preguntar, el profe también ha dicho la diferencia, digamos, que cuando yo tengo, por ejemplo, una cosa, un bien material, también tengo
otro bien inmaterial que es el derecho de dominio, la titularidad. Ajá. Había hecho, digamos, acá leyendo el artículo 15, titularidad de derechos. Dice, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que establece este código. ¿Y Profe cuál, Fabiana. perdón, qué es esto? Se tildó todo. ¿Y cuál es la duda? Vos lo que planteás es que sería inconsistente eso que planteó el profe, digamos, o No, no, le- no. Yo lo que pregunto es que, o sea, que cuando tenemos un bien material, también digo, se podría decir que tenemos un bien inmaterial que es el derecho de dominio. Bueno, pero depende si ese es un bien sobre el cual vamos a tener derecho de dominio, digamos, porque por ahí, no sé, es algo no registrable y está más discutido cómo le damos de entendimiento, ¿no? Sí, sí, no, yo refiriéndome a eso, por ejemplo, Si a decimos, por cosas ejemplo, inmuebles. sí, que yo soy titular de un bien inmueble, que es una cosa, yo también soy titular de ese derecho de dominio, que es verdad. En ese sentido, sí. Ahí está. Pero no se aplicaría tan rígidamente, digamos, a cosas no registrables como un celular. Sí, o sea, sí, porque va a ser algo de tu propiedad. Si a vos te lo roban, vos vas a ir a denunciar que te robaron, ¿no? Pero más que nada para no confundir por ahí de que todo derecho material trae consigo un bien inmaterial, ¿no? Porque si no se desvirtúa la clasificación. Ok. Esperen que estoy intentando generar una nueva reunión, porque esta ya se está por cortar. Bueno, si se corta, ya le mando a Leo para que les envíe el nuevo, porque no estoy pudiendo ingresar. A ver, bueno, continuemos. ¿Alguien más puso alguna otra cosa? ¿Clasificó diferente? ¿Entendió distinto? Lo que la acepción, si se quiere, que se utilizaba de la palabra bienes. Profe, entonces Sí. bienes en sentido genérico están los bienes y las cosas, y en sentido específico derechos inmateriales y las cosas como bienes materiales. Exacto. Ah, perfecto. Gracias. No, por favor. Ahí encontré, ahí pude, a ver, esperen que les mando. Ahí va la invitación y se la mando ya a Leo para que se las envíe. Fíjense que la puse por el chat, por las dudas. Cuando se corte esta, nos vemos en la otra. Porque queda poquitito. ¿La van a pasar por WhatsApp? Sí, igualmente nos quedan 2 minutos. Ahí yo la pasé por el chat y se la acabo de pasar a Leo. Pero fíjense si quieren de copiar antes de que se cierre esto, el link. Bueno, la tercera pregunta era qué significaba que una partición se realice en especie. Alguien me había dicho que no lo había encontrado. O que no. Yo lo Yo que lo tenía entendí. entendido por... Tomás ahí, No, creo. no, habla, sí, Sí. que hablen. Ah, bueno. Yo lo que tenía entendido que algo se realice o sea, algo en especie es algo en el mismo sentido material de la cosa o algo que sea de la misma característica que la cosa. Una cosa en especie, una resarcción en especie es cuando se reemplaza el bien dañado o lo que fue atacado por otro bien de igual esencia o de igual naturaleza. O sea, puedo reemplazarle en especie a Alejo si le rompo la lapicera con otra lapicera, pero Bien. no puedo reemplazar en especie a Alejo si le rompo la mano con otra mano. Ahí iría una indemnización, digamos. En Claro, especie es eso cuando se reemplaza por algo material de la misma naturaleza. está muy relacionado con lo que hablamos de las cosas divisibles, ¿no?
Ahí Belén pone en el chat que significa que una partición se realice en especie, que se tratase únicamente de cosas divisibles. Existe partición en especie cuando la masa común se divide en partes o lotes materialmente determinados, representativos del interés de cada comunero, que cada comunero tiene en esa. Perfecto. Es esto que dice Belén, es dividir, la partición es dividir algo. Y dividir y partir algo en especie significa que lo dividimos y lo partimos como está. En este caso, ¿qué era lo que iban a partir en especie? Profe, Sí, Celeste. significa dar una partición diferente a lo que se pactó previamente, como pasó ahí, en el fallo. No necesariamente, no. No, porque ahí sería, hablaríamos de otro tipo de partición, digamos, ¿no? No en especie. Se utilizarían otros términos, con más palabras tendrían que describirlo. Pero digamos, vamos como para sacar la respuesta. En este caso, que ellos eran titulares de acciones, ¿qué es lo que se va a partir en especie? Las acciones, y al ser, digamos, divisibles, no se modificaría la esencia del objeto, de la relación, entonces podría ser tranquilamente dividir una acción. Exacto. Es eso que dice Tomás. Se va a cortar la reunión, vamos a la otra y continuamos, así no queda descolocada la grabación.